Hay una idea que me parece potentísima, y es que el presupuesto de un país no es solo un montón de números en una hoja de cálculo. En realidad es como su autobiografía. Ahí se ven sus miedos, sus esperanzas y, sobre todo, lo que de verdad le importa. Y con esa idea en mente, vamos a analizar el presupuesto de Perú para 2025. Si de verdad es un documento moral, ¿qué historia nos está contando? ¿Cuáles son los valores que refleja el país en este momento? Bueno, pues el punto de partida de este análisis es en realidad una promesa rota, una que ha definido todo el debate del presupuesto. Nos metemos de lleno en la lucha por un salario justo en las universidades públicas de Perú, que ha llevado a los docentes a una huelga indefinida. La palabra clave de todo este conflicto es esta: homologación. Y ojo, que no es una simple petición de subida salarial, es un mandato que está en la propia ley universitaria. La ley obliga a que los sueldos de los profesores de universidad pública se igualen a los de los jueces. Así de claro, es la ley. Entonces la pregunta es obvia. Si lo dice la ley, ¿por qué no se cumple? Pues aquí es donde entra en juego el argumento oficial del gobierno, la historia que cuenta el Ministerio de Economía y Finanzas, la de la austeridad. Y esta es la respuesta que dan una y otra vez, que no hay espacio fiscal, que la responsabilidad fiscal lo impide. Vamos, que en resumen lo que dicen es que no hay dinero. Un argumento muy técnico que a primera vista parece que no se puede discutir. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? Porque claro, si de verdad no hay dinero para algo tan fundamental como la educación, es inevitable preguntarse, entonces, ¿a dónde se están yendo todos esos miles de millones? Pues venga, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a seguirle la pista al dinero, a investigar un poco en qué se gasta selectivamente y a ver si esa historia del no hay dinero se sostiene de verdad. Nuestra primera parada en este recorrido, el Congreso de la República. Un sitio donde, curiosamente, la austeridad parece que no se aplica con el mismo rigor. Miremos esta cifra, 10.000 soles. Es lo que vale un único bono, el llamado de 2 UIT, que se ha convertido en algo normal para los congresistas. Y esto es un extra, aparte de su sueldo y todo lo demás. Para que nos hagamos una idea, un solo bono de estos es más de lo que cobra en un mes un profesor universitario de la máxima categoría. Seguimos tirando del hilo. Próxima parada, Petroperú, la petrolera estatal. En los análisis que manejamos la describen con una metáfora que lo dice todo: un pozo sin fondo de dinero público. Y aquí está el porqué. La cifra es mareante. Más de 2.600 millones de dólares. Es el rescate financiero que se le ha inyectado a la empresa. Pero lo más revelador es cómo se aprobó. Con un decreto de urgencia, una herramienta legal que se supone que es para emergencias. Por lo visto, rescatar una empresa sí era una emergencia nacional, pero cumplir la ley salarial con los docentes no. El rastro del dinero nos lleva ahora al sector de defensa, otro gasto de miles de millones que choca frontalmente con esa supuesta falta de fondos para educación. 3.500 millones de dólares. Es lo que se planea gastar en 24 nuevos aviones de combate. Y mucho ojo a esto, porque se financia con deuda. Es decir, mientras se dice que no hay para cumplir con las leyes sociales, sí que hay para endeudar al país a largo plazo para comprar material militar. Y llegamos a la última área, que es quizás la que menos ruido hace, pero el impacto es brutal. Las consultorías del gobierno. El análisis lo llama una hemorragia constante de recursos. 16.000 millones de soles. Eso es lo que se gasta el Estado peruano cada año en consultorías. La cifra es tan enorme que hasta la propia Contraloría ha dado la voz de alarma. Pero aquí viene lo más fuerte. Según los cálculos del informe, con solo recortar un 10% de ese gasto, un mísero 10%, se podría pagar la homologación de los profesores por completo. Vale, ya hemos visto el qué, a dónde se va el dinero. La pregunta ahora es el cómo. ¿Cómo es posible que todo esto sea legal? Pues vamos a ver las reglas del juego, porque hay vacíos legales que no solo lo permiten, sino que hacen que la desigualdad sea la norma. Si comparamos los sueldos, la cosa queda clarísima. Por un lado, un profesor titular, la categoría más alta, cobra unos 8.000 soles al mes. Por otro, un juez supremo, con el que por ley debería estar igualado, se lleva más de 15.600 soles. La diferencia es, pues, casi el doble. Lo que nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo narices puede existir esta diferencia tan bestia si la ley dice que los sueldos están vinculados? Pues la respuesta es una auténtica obra de ingeniería legal. Y el truco, porque es un truco, está aquí, en la Ley 32.16.4. Esta ley les da a los jueces un bonus mensual bastante generoso, pero tiene una frasecita clave. Dice que el bono no tiene carácter remunerativo. Y ¡zas! Al no ser sueldo, técnicamente, pues ya no entra en la ley de homologación. Es la manera legal de subir un sueldo sin que parezca que es un sueldo.
Al final, es como si la balanza de la justicia y la de la educación estuvieran unidas por ley, sí, pero en la práctica alguien hubiera puesto el dedo en un lado para desequilibrarla por completo. Es un desequilibrio fiscal hecho a propósito. Así que, atando cabos, lo que emerge es la historia de dos Perús muy distintos. Y llegados a este punto, ya podemos dar un veredicto final sobre cuáles son las verdaderas prioridades de este presupuesto. Hagamos un repaso rápido. Rescate a la petrolera, ejecutado. Compra de aviones de combate, aprobada. Gasto millonario en consultorías, en ejecución. Bonos para políticos y jueces, aprobados y vigentes. Y al final de la lista, ¿qué nos encontramos? La homologación de los docentes, denegada. Y el resultado claro, una huelga indefinida. Las prioridades no podrían estar más claras. Por todo esto, la conclusión del análisis es tajante. La escasez, esa de la que hablaba el gobierno al principio, no es una realidad económica inevitable, es una elección puramente política. El dinero está ahí, pero se elige destinarlo a otras cosas. Y así, volvemos a la pregunta con la que empezamos. Si un presupuesto es la autobiografía de una nación, ¿qué historia nos está contando este? ¿La de un país que invierte en su futuro a través del conocimiento? ¿O la de uno que prefiere priorizar el presente de solo unos pocos? La respuesta, la verdad, parece estar escrita en sus propias cuentas.